Amén, santos. Himno número 431. Es un ejercicio el reino de Dios, pero cuando Él regrese será un galardón. En su sabiduría nos hace entrenar para cumplir su plan y justicia firmar. Nacimos de Dios para con Él reinar, pero su entrenamiento nos preparará hasta poder reinar como reyes con Él, para que su reinado se pueda ejercer. Debemos al trono sumisos estar, restringidos en todo su reino honrar, para así compartir en su autoridad y con Cristo sobre las naciones reinar. Debemos ser justos negando el yo, tener paz con los hombres y gozo con Dios, en el reino viviente, en su realidad, su manifestación se podrá realizar. Entonces el reino con Cristo vendrá, su reinado es el premio que Él nos dará. El Señor su justicia así mantendrá, y las huestes del cielo las contemplarán. Por eso gran precio el apóstol pagó, por el reino seguro a la meta corrió, y por tanto nos pide más fidelidad para en el futuro el reino lograr. Señor, por tu gracia deseamos vivir en tu reino entrenados, ganándolo así, y ser ejercitados en su realidad, para el reino mañana poder disfrutar. Amén. Te damos gracias, Señor, por el reino, poder disfrutar mediante la abundancia de la gracia y el don de tu justicia. Gracias, Señor, por abrirnos los cielos en el resplandor de tu palabra y en virtud de la sangre del pacto eterno con la cual hemos sido lavados, santificados, comprados y redimidos. Adoramos a aquel que todo lo llena en todo. Gracias por abrirnos la palabra de Dios en el resplandor de su rostro, alzando tu semblante, vivificando nuestros espíritus, alentándonos como el pastor, el guardián de nuestras almas, haciendo que todo nuestro ser sea saturado y ocupado por el Espíritu consumado, y este Cristo neumático en su revelación divina. Gracias, Señor, que reinemos hoy en vida, producto de la salvación orgánica que has suministrado en este tiempo por virtud de tu nombre. Oh, Señor, nos hacemos a ti, Señor, confiamos en ti, en tu suministro. A Él sea la gloria y la honra por todas las edades y los siglos. Aleluya. Buenas noches, amados hermanos, damos gracias al Señor. Estamos hoy en el mensaje número 8. Y qué rico que después de haber estado en una semana en la redención jurídica y en la salvación orgánica, hoy el Espíritu nos abre la palabra para ver que el producto, el fruto de la salvación orgánica es el reinar en vida.
Si bien es cierto, la redención jurídica fue el proceso para entrar en la salvación orgánica tiene como meta el que reinemos en vida. Qué bueno que el Espíritu Santo hace esto en medio de nosotros y en medio de su virtud y en abrir la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios nos ilumina, siempre ella es viva, siempre ella trae los elementos y los ingredientes, siempre es prosperada por el Espíritu y ella opera en nosotros, hace en nosotros, para lo cual ella fue enviada. Gracias al Señor, confiamos tanto en el Señor y en su presencia, en el Espíritu de Cristo, como en su palabra. Nos hacimos a ella en amor, en virtud de aquel que todo lo llena en todo. Y alabamos al Señor. En este mensaje 8 sobre ese título tan pequeño, reinar en vida, pero tan profundo y tan extenso y tan dado a nosotros por el Espíritu. Reinar en vida, se hace alguna alusión a la redención jurídica y a la salvación orgánica como una introducción, como una base, como un peldaño donde el producto final es que reinemos en vida. Tan solo tenemos 6 numeral romanos. El numeral 1, el 2 y el 3 se ocupan casi que desde una perspectiva de nuestra experiencia en el reinar en vida como cristianos que tenemos una relación personal con el Señor. Y a partir del numeral 4, 5 y el 6, como siempre el ministerio nos muestra la finalización de todo, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que tiene su consumación en la Nueva Jerusalén. Agradecemos al Señor que después de pasar por las experiencias y el reinar en vida en todos los puntos que atañen de Romanos capítulo 5 hasta el capítulo 16, mostrándonos en un hecho progresivo en la revelación cada punto de los cuales se reina en vida de una manera práctica. En maneras prácticas, al principio es que reinemos sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el yo y sobre toda cosa que sea insubordinada a Cristo o a la vida propia y genuina de la iglesia. Y a partir de el capítulo 12, 13 y 14, tenemos un sinnúmero de puntos, un sinnúmero de ítems que son muy prácticos. El bosquejo se encargará de mostrarnos y si el Señor nos da la oportunidad, en el transcurso de la semana podemos entrar en todos los capítulos del 5 hasta el 16 para ver los asuntos punto por punto, aunque el bosquejo también lo estará desglosando, pero cuando usted entra en los versículos, uno tiene luz y tiene uno un poco más de anhelo y esperanza de experimentar todas estas cosas. Siempre el ministerio nos encarga que las verdades reveladas sin la experiencia se quedan del lado objetivo, se quedan del lado físico, se quedan del lado terrenal. Y así no podemos entrar en el punto divino y místico de la experiencia celestial, de lo subjetivo, de lo orgánico y de lo místico. Cada revelación, cada visión, cada partitura de la palabra en la luz del Espíritu necesita la experiencia. Es la experiencia el que últimas instancias hace que todas estas cosas sean reales por el espíritu de realidad o el espíritu consumado o el Cristo neumático entre nosotros. Así que es necesario en este punto que todos oremos mucho para que alcancemos una buena porción de los santos en la luz, como dice Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz. ¿Y qué porción es esa? La porción de Cristo, la porción del suministro del Espíritu reinante, el Espíritu de vida, la vida que se imparte, la vida que primero gobierna, la vida que reina en nosotros, para que nosotros luego tengamos un fluir exterior y reinar en vida sobre las cosas a las cuales ya sabemos y sobre las cosas que nos dará los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Romanos. Si bien es cierto, Romanos es el evangelio de Dios, de hacer que pecadores lleguen a ser los hijos de Dios que constituyen el cuerpo de Cristo que se expresa en iglesias locales. Ese es el tema del libro de Romanos. Y aquí necesitamos
la oración por el recobro del Señor, para que el recobro del Señor siga avanzando en la tierra habitada y en los lugares donde nosotros vivimos, para que haya un reinar en vida de manera práctica, de manera corporativa y de manera que el Espíritu logre en esta edad consumarla con muchos que reinan en vida para entrar en la manifestación del reino y poseer el reino. Oh, que el Señor sea influenciándonos en su suministro divino para alcanzar estas preciosidades en el recobro del Señor y en la vida de la iglesia en la cual nos encontramos al ser hermanos vitales, tanto de una manera personal como de una manera corporativa eclesiástica y de una manera en el cuerpo, y que tenga su admirable consumación en la Nueva Jerusalén. Cuando se liberó este mensaje, se hizo una alusión de Génesis 1:26, donde el hombre es hecho a la imagen y a la semejanza de Dios y se le dio que gobernara, que ejerciera dominio. Desde ese versículo de Génesis 1:26 se encuentra allí inmerso, escondido, la intención de Dios de hacer que el hombre que él creara a su mismo ser, a su misma imagen, a su misma semejanza, de su misma especie, reinara en vida. Porque ahí dice, ejerza dominio sobre todo, sobre las aves de los cielos, sobre lo que está en la tierra, sobre lo que está en el mar. Desde allí está la semilla divina de el reinar en vida. Agradecemos al Señor por su palabra abierta desde el Génesis 1:26, la intención del Espíritu de llevarnos a la cumbre de la salvación orgánica con el propósito de reinar en vida, y por eso en ese versículo se encuentra el reinar en vida casi que oculto, secreto, implícito, tácito, del reinar en vida, porque dije que se ejerza dominio sobre todo. Qué bueno que el Espíritu Santo abre la palabra y podemos entrar en ella. En este bosquejo vamos simplemente a darle un repaso al principio, a la lección anterior, que se trataba de la redención jurídica y de la salvación orgánica. Yo voy a leer algunos versículos. Voy a leer Romanos 5:10, verso 17 y verso 21. Y ustedes, amados hermanos, reinando en vida, van a leer Romanos capítulo 12, versículos 5 al 7. Y luego, otro hermano puede ser que lea Romanos capítulo 16, verso 1 hasta el 16 y el verso 20. Así que agradecemos al Señor por la apertura de la palabra, la cual ilumina, la cual hace entender al simple. La exposición de tus palabras alumbra. Estamos siendo alumbrados por el Señor. Dice Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Verso 17. Pues sí, por el delito de uno solo reinó la muerte por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 21. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Romanos 5, 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y miembros cada uno en particular los unos de los otros, y teniendo dones que difieren según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, profeticemos conforme a la proporción de la fe, o si de servicio, seamos fieles en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén, hermanos. Romanos 16, del 1 al 16. Os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros,
porque ella ha sido protectora de muchos y de mí en particular. Saludad a Prisca y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Asia para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho por vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisión, los cuales son insignes entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquís, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que están en el Señor. Saludad a Trifene y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Sincrito y Flegonte, a Hermas, a Pastrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Versículo 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias al Señor por su palabra de Dios que es vida, que es operativa y que alumbra los ojos, que hace entender al simple. Numeral 1. La salvación completa que Dios efectúa tiene por finalidad que reinemos en vida por la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nosotros somos los que recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Esta abundancia de gracia tiene como finalidad el que reinemos en vida para que la gracia reine por la justicia, como dice el 21. Y aquí el don de la justicia es según su redención jurídica, como nos lo va a explicar el mismo Bosquejo. Pero, como bien dice la A, reinar en vida es la experiencia plena de la salvación orgánica que Dios efectúa. Ya los versículos que hemos leído. Esa experiencia plena es la que tenemos que seguir cultivando la experiencia. Yo tuve una experiencia ayer. Hoy debí buscar un progreso en la experiencia. Tenemos una experiencia hoy con el Espíritu, tenemos una experiencia hoy con la salvación orgánica. Mañana, si el Señor nos permite vivir, necesitamos progresar un poco más en la experiencia, para que la experiencia del reinar en vida por la impartición abundante del Espíritu suministrado a nosotros, tengamos ahora la propiedad de la vida que ya reina en nosotros, reinar sobre nosotros, sobre algunas cosas. Y agradecemos al Señor que siempre el Espíritu está trayendo esto a nosotros de la impartición divina. Recordemos que eso es algo que ha sido como para nosotros una columna, una base firme, una base fuerte donde nos podemos asirnos de la impartición divina para que por medio de su impartición divina experimentemos todas estas cosas. El don de la justicia tiene por finalidad la redención jurídica de Dios. La gracia tiene por finalidad que experimentemos la salvación orgánica de Dios. Número 1, el don de justicia es la redención jurídica de Dios aplicada a nosotros de manera práctica. Ya lo vimos hace 8 días. Simplemente el Bosquejo hace una introducción nuevamente a lo que vimos hace 8 días. La gracia es Dios mismo como nuestro suministro todo suficiente para nuestra salvación orgánica.
Esta salvación orgánica, la gracia, está suministrada en 1 Corintios 5:10 y en 2 Corintios 12:9, donde Pablo habla de que no es él el que hace las cosas, sino la gracia. Y agradecemos al Señor, el don de gracia en Pablo se operaba como Cristo suministrado a él. Todos sabemos que la gracia es Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de 2 Corintios 13:14. La gracia es un don, la gracia es la realización del disfrute de la impartición divina, en la capacitación divina de Dios suministrada a nosotros para capacitarnos e reinar en vida. Qué rico que esto lo podemos experimentar para reinar en gracia y en vida. La consecución más elevada referente a ir en pos de Cristo es reinar con Cristo en su vida divina por medio de su abundante gracia. Citan a Filipenses 3:14 y Romanos 5:17-21, que ya nosotros lo hemos leído. Quisiera leer ese versículo de Filipenses 3:13-14. Dice el 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya sido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo. Prosigo a la meta para alcanzar el premio. Esto toca la experiencia que les hablaba hace un momento, de buscar cada día una nueva experiencia, un progreso en la experiencia, es decir, prosiguiendo a la meta para alcanzar aquello para lo cual Dios nos hizo el llamamiento eterno, como el que le hizo al apóstol. Gracias al Señor. Cada día necesitamos orar al Señor estas cosas. Señor, que pueda avanzar, que pueda dar un paso más adelante en todo esto que ya el Espíritu ha develado, ha mostrado, ha sacado a la luz, dada la palabra que ha sido sacada a la luz, y en su luz vemos la luz, como dice el salmista. Contigo está el manantial de la vida y en tu luz vemos la luz, del Salmo 36, verso 9. Reinar en vida consiste en conquistar, subyugar y regir sobre Satanás, el mundo, el pecado, la carne, nosotros mismos y todas las circunstancias en el entorno. ¿Por cuál? Por el espíritu de vida que dice Romanos 8:2, por la ley del espíritu de vida que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y de Romanos 35-37, donde habla que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De modo que ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, y que sobre todas esas cosas somos más que vencedores. Alabado sea el Señor, que lo que somos más que vencedores son en cosas que realmente han estorbado, han estropeado muchas cosas en el avance tanto de la vida divina en nosotros como de nosotros en el progreso y la revelación divina. Y en todas las circunstancias necesitamos siempre estar en un espíritu abierto al Señor, como vasos abiertos, entrando en las experiencias cada día, como decía el apóstol, cada día que nuestro hombre que se renueva de día en día como una ley de la renovación en vida. Es necesario que todos los creyentes que han recibido la abundancia de la gracia y del don de la justicia practiquen el ser restringidos y limitados en la vida divina. Y dice, confróntese con Mateo 8:9. Recuérdese que Mateo 8:9 es un centurión que le dice al Señor que él también está bajo autoridad y que él tiene algunos sobre autoridad, y le dice a aquel ven y viene, y a aquel vaya y va. Al ser restringidos debemos estar siempre bajo la autoridad. ¿Bajo la autoridad de quién? Bajo la autoridad del Señor y del reinar en vida. Y luego en ese reinar en vida podemos decirle a aquel ven y este viene y aquel va, hablando de el pecado, la muerte, Satanás, el yo y todas estas circunstancias que el bosquejo mismo nos dice en qué cosas debemos reinar en vida, ser restringidos y limitados en la vida divina. Necesitamos entrar en la experiencia de reinar en vida. La experiencia, hermanos, es la clave. Esta es la clave, esta es la llave
que abre todas las cosas, experiencia, experimentar al Señor a diario, como dice Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, reglón tras reglón, un poquito acá, otro poquito allá. Es un asunto de paso por paso, de poquito a poquito. No somos avanzadores de pasos agigantados, no. Es mejor, como se dice, es mejor lento pero aplastante, es mejor lento y contundente, gracias al Señor, pero la experiencia es la clave. Esa es la salvación orgánica para reinar en vida con la experiencia como clave. Y el Señor está con nosotros y nosotros estamos con el Señor y el Señor está siempre impartiendo para conducirnos a ello. Gracias al Señor. Dice la parte A. Fuimos regenerados con una vida divina, espiritual, celestial, real y regia. Esta vida nos entroniza a fin de que reinemos como reyes sobre todas las cosas. Esa es la parte en que se inicia la salvación orgánica con la regeneración, pero con miras ¿a qué? Con miras a llegar a ser entronizados, pasando por todos los procesos de la regeneración, la alimentación, el ser hechos hijos de Dios, recibir al Señor, nacer del agua, nacer del Espíritu, y por último reinar en vida, como es Apocalipsis 5:10, que se recibirá el reino y se reinará con Cristo. Alabamos al Señor, que el principio de esto que fue la regeneración, ya todos somos regenerados, somos los hijos de Dios, tenemos la vida divina, ahora estamos en el progreso y en el avance de la experiencia para el reinar en vida y alcanzar el premio del supremo llamamiento, la manifestación del reino. En la experiencia, reinar en vida significa estar bajo el reinado de la vida divina. Vuelven a citar a Mateo 8:9, donde usted lo puede leer, y es el asunto del centurión que les decía hace rato. En la experiencia, reinar en vida. Gracias al Señor. Recuerden, la experiencia. No olvide esta palabra debemos tenerla en la oración, que haya un fluir y que haya un clamor en nosotros y que haya una tendencia a la experiencia. Si no experimentamos al Señor, quizás en los próximos meses estaremos desanimados, queremos claudicar y vamos enflaqueciéndonos de una manera espiritual porque no buscamos la experiencia del suministro divino para estas cosas. Cristo es un modelo de lo que es reinar en vida al estar bajo el reinado de la vida divina del Padre. Eso no tiene discusión, que Cristo es un modelo sobre eso. Reinaba en todo. Alabado sea el Señor. Pablo es otro ejemplo de alguien que en su vida y ministerio estuvo bajo el reinado de la vida divina. Tampoco tiene discusión que Pablo es un ejemplo, un modelo, siguiendo el modelo, siguiendo las pisadas del modelo de este hombre designado por Dios, escogido por Dios para esto, siguió en el conducto divino del reinar en vida. Cuando reinamos en vida, al estar bajo el reinado de la vida divina, somos librados de la autoridad de las tinieblas, como dice Colosenses 1:13, que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino del Hijo de su amor. Siempre debemos de vivir siendo trasladados. Esa es la experiencia. En la experiencia usted es trasladado de algo que te molestaba, te obstruía, y cuando avanzas, tienes la experiencia, eres trasladado, y ahora ya quizás el enojo, quizás el ser tramposos, quizás el pedir prestado y no devolver, y cosas así, cosas que son prácticas, o quizás algunos disgustos, o quizás insubordinaciones o pensamientos que se rebelan contra Cristo, pensamientos de índole inmoral. Tenemos que siempre tener un progreso, identificar cómo estamos y pedir al Señor que nos permita en su suministración divina avanzar un poco. Quizás somos perezosos para leer la Biblia, o quizás somos perezosos para levantarnos a orar tan temprano. Algo hay en nuestras vidas que nos cohíben de avanzar, pero si oramos al Señor, el Señor siempre está presto. Él es, amén, Él es tan bueno, Él es tan amplio, Él es tan pastor, Él es tan suministrador, tan comprensivo, que permite que sigamos adelante al nosotros venir a Él. Agradecemos al Señor por eso. En todas estas cosas de los cuales estos ejemplos nos son mostrados, nos fueron mostrados
Por ejemplo, el reinar en vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, todos ellos entraron en este conducto. Pedro es uno de los que dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Pedro habla de esto mismo en su epístola, porque él también llegó a ser gobernado, reinado y regido por la vida divina. Por eso dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. ¿Para qué? Para participar de las grandiosísimas promesas por las cuales participamos de la naturaleza divina. ¿Para qué? Para reinar en vida y seguir adelante. Cuando estamos bajo el reinado de la vida divina, vivimos en el reino del Hijo del amor de Dios, donde somos regidos y restringidos en la dulzura del amor de Dios. Somos trasladados al reino del Hijo de su amor. El Señor tiene ese ingrediente divino para nosotros como una sazón de la experiencia en vida, su amor tan disfrutable, su amor tan agradable entre nosotros, de hacia Él a nosotros y de nosotros hacia los hermanos. Reinar en vida consiste en subyugar toda clase de insubordinación. Un espíritu reinante debe ser fuerte y viviente, activo y no pasivo, positivo y no negativo, diligente y no descuidado. Todas estas cosas son muy prácticas, queridos hermanos. Por eso me gusta, disfruto, aprecio el Espíritu Santo que nos abra el deleite, el denuedo, el sabor divino de la experiencia de reinar en vida. Y Él hace eso con todos nosotros, nos da ese gusto, no solamente nos da una demanda que nosotros no podamos echarle mano, no, Él nos hace algo que nos da para ellos su gusto, su sabor celestial, y nos alienta en el espíritu, nos fortalece en el hombre interior con poder por su espíritu para lograrlo, para no ser pasivos, para no ser negativos, para no ser descuidados, antes ser activos, vivientes, positivos, diligentes. Aquel que posee tal espíritu no solo guarda la posición de orden y se somete a la autoridad de Dios, sino que además tiene una fe firme y ejercita la autoridad de Dios constantemente en la posición de ascensión. Claro que sí. Usted está en ese espíritu, usted siempre está en la posición en que Dios nos colocó. Dios nos colocó en ascensión, nos hizo sentar en lugares celestiales y aún desde allí se ejerce esa oración y ese reinar en vida sobre las cosas. Alabado sea el Señor, que al estar en ese espíritu tan ferviente, tan viviente, pues reinamos ahora basados en esa posición. Es Dios quien nos colocó allí. Gracias al Señor. Toda autoridad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra, y a la vez nos hizo sentar en lugares celestiales. Reinar en vida equivale a permitir que el Señor encamine nuestros corazones. Por supuesto, Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. ¿No es lo que dijo el apóstol Pablo? Hasta que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, el Señor tiene una ardua labor e impartición divina es en nuestros corazones, porque nuestros corazones, al apóstol lo que nos dije, nosotros somos lo que es nuestro corazón y nosotros hablamos de lo que está lleno nuestro corazón. Así que es en nuestro corazón que el Espíritu nos encamina, encaminándonos, como dice segunda de Tesalonicenses 3:5 y aún el Proverbio 21:1. Puesto que reinamos en vida, al igual que Dios, llegamos a ser Dios en vida, naturaleza, expresión y función, mas no en la deidad. Cosas que ya hemos estado laborando por mucho tiempo y acostumbrándonos a la revelación divina. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo, vuestra vida, de Colosenses 3:4, y con esta naturaleza divina que heredamos de segunda de Pedro 1:4. Reinar en vida, según Romanos 5, es la clave para todo lo presentado en Romanos. Es la clave, queridísimos hermanos. Echemos mano de esa expresión del ministerio. Es la clave, o es la llave, o es la manera. Es algo en que nos podemos asir, echarle mano. Es la clave. Que el Señor siempre nos siga influenciando con su vida divina y con esta clave preciosa. Necesitamos ver todo lo presentado en los capítulos del 6 al 16 bajo esta luz. ¿Bajo cuál luz? Bajo la luz del reinar en vida. Esa es la llave y esa es la clave y esa es la luz. Cuando reinamos en vida, Romanos 6 al 16 tiene una nueva exposición. Hay un nuevo disfrute, una nueva gracia.
una nueva perspectiva de entrar en la palabra reinando en vida. Agradecemos al Señor que toda esta luz está en el ministerio y nos es suministrada y nos es ayudada a abrir nuestros ojos sobre todos estos asuntos. Reinar en vida se define en los capítulos 6 y dice todos los asuntos abarcados en esos capítulos no son el resultado de nuestro esfuerzo, sino de que recibamos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Agradezco al Señor, yo me disfruto esa expresión del ministerio, que no son el resultado de nuestro esfuerzo. Hace tiempo es una ley automática, es la capacitación de la vida divina en nosotros. Gracias al Señor que no dejó nada para nuestro esfuerzo, sino que es el producto de la impartición, el reinar y de la ley automática que funciona en nosotros, en nuestro espíritu. Por eso el santo ministerio siempre nos vive hablando de ejercitar nuestro espíritu, ejercitando nuestro espíritu, avivando nuestros corazones, siendo aquellos que están en el suministro divino como un ejercicio. El ejercicio corporal para poco aprovecho, pero la piedad sí aprovecha para mucho. El resultado de que reinemos en vida bajo el reinado de la vida divina es la vida verdadera y práctica del cuerpo expresado en la vida de iglesia. Ahora se abandona el punto desde la perspectiva como personal, desde la perspectiva individual, que no me gusta mucho la palabra individual, pero desde la perspectiva personal de nuestra experiencia con el Espíritu, para entrar en la masa corporativa, para entrar en la visión del cuerpo de Cristo que reina en vida. Si usted reina en vida como en su vida personal, también tenemos el reinar en vida corporativo, el reinar en vida en el cuerpo, en la visión del cuerpo, en la conciencia del cuerpo, para el beneficio del cuerpo. Ministramos Cristo a otros para el beneficio del cuerpo. Pasamos a través de la cruz y somos uno con el Espíritu para el beneficio del cuerpo. Ese es lo que está en el corazón del Señor al dar su vida que reina, para que reinemos para el cuerpo de Cristo. Qué precioso. Cada ítem del vivir de la vida del cuerpo presentado en Romanos del 12 al 13 requiere que seamos regidos por la vida divina para que vivamos atentos al Señor. Subraye la palabra atentos. Yo estoy muy familiarizado con esa palabra porque yo era locutor y las noticias se dan con una introducción, atentos, que la gente pusiera cuidado a lo que la noticia. Yo estoy familiarizado, debo estar atento al Señor, debo estar atento al Espíritu, debo seguir el Espíritu, debo ser abierto a la palabra de Dios, debo estar bajo el suministro para poner atención al Espíritu, a la palabra, para poner atención al Señor. Me gusta esa palabra, para estar atentos al Señor. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Gracias al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Conmigo hay 42 dispositivos. Quizás en los dispositivos hay varias personas. Y estamos aquí, ¿en dónde? En la mente, en el espíritu, no en el cuerpo. Aleluya. Por eso necesitamos nuestros cuerpos, presentarlos, nuestros cuerpos, sacrificio vivo. Como dice el hermano Lee, no me hable usted de la vida de la iglesia si no viene a las reuniones, si no presenta su cuerpo. Hay que ir a las reuniones, claro que sí. Los que reinan en vida, reinan también sobre toda circunstancia, ¿no? Que está lloviendo, que está haciendo frío. Nada de eso nos puede dominar. Yo recuerdo cuando vivía en Bogotá, las reuniones quedaban muy lejos, y estaba lloviendo, estaba oscuro, estaba tronando, pero no hacíamos caso de nada, salíamos con paraguas y con plásticos para la reunión. Después de una hora y una hora más en esos buses, teníamos que ir a la reunión a presentar nuestros cuerpos, y cuando llegábamos a la reunión, aleluya, como dice el hermano aquí que escribe, en cada distrito hay que llenar los distritos donde pertenecemos, donde el Señor por su gracia nos ha conglomerados, reunió unos distritos, claro, en nuestros cuerpos, allí santificados en nuestros cuerpos, presentándonos al Señor como los que reinamos en vida. Eso hace parte de reinar en vida, ir a la reunión, llueva, truene, relampaguee, haga lo que quiera en la naturaleza. Vamos, porque somos los hermanos que estamos consagrados. Alabado sea el Señor. El hermano Lee amplía eso en el alimento matutino que ustedes van a entrar en esta semana.
Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No deberíamos ser amoldados a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de la mente. De aquí en adelante empieza a tocar todo lo que hay en el capítulo 12, 13 y 14. Por eso decía al principio que es muy bueno, es muy vital que cada uno de nosotros entremos en esos capítulos para ver que de manera corporativa, al reinar en vida, hay muchas cosas prácticas. Andar en paz con los hombres, no deberle nada a nadie, llorar con los que lloran, gozar con los que gozan, no hacer caso del día, si los otros hacen caso del día y nosotros no, si no, los otros comen y nosotros no, un sinnúmero de cosas que debemos entrar en ello. Agradecemos al Señor, tenemos toda la semana para entrar en los capítulos, debemos darnos la tarea. Deberíamos considerar que en el cuerpo de Cristo tenemos muchos miembros y que no todos los miembros tienen la misma función. Claro que sí, usted no tiene la función mía, querido hermano, ni yo tengo la suya, yo le respeto la suya. Yo honro la suya, por mínima o grande que sea, yo honro su función, respeto su función. Cuando me encuentro con usted, me pongo bajo la función suya y recibo la función suya. Si en algo me ministra a mí Cristo, la recibo con agrado. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma función, por favor. No quiera hacer la boca cuando usted es el pie, y si es el pie, no quiera hacer los ojos, queridísimo hermano, no queramos ser lo que no somos en el cuerpo. Por eso a veces hay tanta diversidad de opiniones y aún hasta pleitos, celos, iras y contiendas, porque queremos usurpar la función de otro, queremos sobrepasar la función de otro. Seamos respetuosos, honremos los miembros. Esa es su función, esa es una hermana como la hermana Febe, que al principio se leyó. Esa hermana tenía una función en la iglesia, servía a la iglesia de una manera impresionante a tal grado que dijo, el apóstol dijo que era benefactora. Entiéndase la palabra benefactora en la explicación que hace el ministerio. Debemos servir a la iglesia y honrar a todos. Necesitamos ya una vida que posee las virtudes más elevadas para la vida del cuerpo al reinar en vida, claro que sí. Deberíamos amar sin hipocresía, amarnos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal. Claro, ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, de Romanos 5:5, la esperanza no avergüence, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Claro que sí, no deberíamos ser perezosos en el celo, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A veces no hacemos cosas que porque, ay, yo no sirvo en eso porque X y Y cosas, no, debemos ser que todo servicio es sirviendo al Señor. El Señor lo recompensará cuando Él se manifieste, cuando Él venga en el tribunal de Cristo, Él recompensará el servicio, claro que sí. No pensemos que aquí estamos engordando a X o Y personas de ninguna manera. No servimos al ojo, servimos al Señor. A veces nosotros ni tenemos el apetito o la influencia de servir, pero de pronto nos llama un X hermano, nos dice, hermano, ¿será que te puede servir en ir y llevarle algo al hermano tal que se encuentra en tal circunstancia? Pues piden un servicio práctico, ir y llevar algo. Ay, hermano, búsquese otro, que es que ese hermano me cae mal. No, 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 sí, hermano, amén, yo voy. Alabado sea el Señor, oremos para que el Señor nos dé la gracia de ir y servir. A veces los hermanos nos despiertan el espíritu de servicio. Yo lo digo por experiencia propia. Lo digo por experiencia propia. A veces los hermanos me llaman, hermano, que esto, lo uno y lo otro. Y yo estaba relajado, yo estaba tranquilo, sin mi mente servidora, pero de pronto la función de los miembros que vienen a decirnos que si podemos hacer esto, lo uno acá, necesitamos lavar los baños. Ah, sí, hermano, usted puede cooperar en sacar la basura. Ah, sí, hermano, sí, sí, yo voy a sacar la basura. O hermano, usted puede ir a dar un mensaje a la provincia tal. Claro que sí, también puedo ir a dar un mensaje a la provincia tal. Hermano, que, y así sucesivamente debemos honrar y saber que cada santo tiene y no debemos ser perezosos en nada. Deberíamos ser constantes en la tribulación. Ni se diga ni se hablar de la tribulación. Cuando algo viene a nuestras vidas, ahí necesitamos mucho del Espíritu que nos mantiene gozosos para ser constantes en la tribulación. Deberíamos gozarnos con lo que se gozan y deberíamos llorar con los que lloran. Sí, es verdad, a veces los hermanos se les mueren sus parientes y tenemos que ir allí a estar con él. A veces no tenemos ni una palabra para decirle
como que le consuele, porque uno sabe que el Consolador, quien es el Espíritu Santo, o el Dios de paz, quien consuela a los que pasan por diferentes tribulaciones, conforme a 2 Corintios, pero el hecho de que uno vaya, ya eso es suficiente, le alienta, hermano, que al menos le acompañamos en el dolor, y quizás necesite algo y nosotros podemos incurrir en ello, quizás le quiera que vayamos a preguntar, qué sé yo, algo, pero sí, llorar con los que lloran y ay, los que ríen. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, deberíamos vivir en paz con todos los hombres. Sí, alabamos al Señor que podamos vivir en paz, siguiendo la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Qué bueno que haya entre nosotros paz, que no haya ningún hermano que me caiga mal, ni que yo le caiga mal a ningún hermano. Que tengamos paz los unos con los otros sin ninguna raíz de amargura en nosotros, que son cosas que impiden que experimentemos el reinar en vida. Si usted no está en paz con los hermanos, no piense que está reinando en vida. Esa cosa maluca de ese rencor, qué sé yo, no lo deja reinar. A veces debemos bajarnos y ir, hermano, perdone, yo cometí un error, perdóneme, hermano, y los hermanos nos perdonan, ellos tienen el amor afable, ellos tienen la virtud del Espíritu en el amor del Señor y nos perdonan. A veces necesitamos es como ir, hermano, perdone, como un hermano que le prestó un dinero a otro, una experiencia que yo la conozco, es real. Ese hermano le pidió a la hermana que le prestara un dinero y le prometió pagárselo en X tiempo y como no pudo pagárselo, el hermano dejó de venir a las reuniones porque no podía pagar el dinero, no podía cumplir, ya llevaba meses sin venir y un día la hermana dijo, le dijo al esposo, acompáñame, el hermano, para decirle una palabra. Y el esposo le dijo, ¿le vas a cobrar? Le dijo, no, acompáñame. Cuando llegó, hola hermano, hola apreciado hermano, ¿cómo está? Ay, hermanito, tantos años que no lo vemos, tanto tiempo no lo vemos en las reuniones. Ay, santo, mire cuánto tú nos hace falta en la reunión. Ay, perdón, hermana, es que mire, yo le he quedado tan mal como con lo que usted me prestó. Oye, yo no le he prestado nada, hermano, olvídese de eso, hermano, olvídese de esa deuda, no, no, no. Dese por perdonado, no tiene que pagarme, pero regrese a la reunión a disfrutar al Señor, a seguir la vida cristiana, la vida divina, hermano. Yo quedé tan asombrado con el testimonio, oh, Señor, qué corazón de esa hermana. Dios mío, dámelo a mí. Qué bueno que podamos tener un corazón perdonador que ni aún cosas de como dinero nos impide, ay, no viene porque me debe, sí, cómo está escondiéndose, ¿no? Un corazón afable, amplio. Numeral 5. Necesitamos reinar en vidas en la experiencia de invitar al apóstol Pablo para introducir a las iglesias locales en la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí entramos en una visión, querido hermano, sobre la comunión y la participación y la compenetración de las iglesias. Yo sé que en Colombia hay muchas iglesias, tanto en el norte como en el centro del país, como en el sur del país. Si las iglesias no tienen una visitación mutua con miras al beneficio del cuerpo, entonces eso no agrada al Señor. Tenemos que ser hermanos que vemos la plenitud del cuerpo, que vemos en el beneficio del cuerpo, que tengamos comunión con otras iglesias de Colombia, en el caso de donde yo estoy ahora con ustedes en Colombia por medio de esta aplicación. Pero aquí en la República Dominicana yo acabo de venir de un viaje donde visité varios municipios donde existen iglesias, a tener comunión con las iglesias, y allí si el Señor nos daba gracias, damos una palabra de no, pues estamos con los santos, saludándoles cómo están, e invitándolos a que nos visiten, a que se visiten entre ellos, porque son iglesias cercanas, hay solamente de 25 a 30 minutos de un lugar a otro, para que ellos se visiten y no permanezcan allí como islotes, como islas, sino que vayan a mover la vida corporativa para la compenetración, para que la comunión, la vida que reina en todos ahora, sea la vida reinante del cuerpo, como bien dice el último versículo que leyó nuestro hermano de Romanos 16:20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies del cuerpo, bajo los pies de la iglesia. Y necesitamos tener un corazón abierto de ir a otras iglesias locales a visitarle y que ellos vengan de nosotros, comer el pan juntos, partir el pan juntos, orar juntos, llorar inclusive juntos y reírnos juntos. Necesitamos la vida corporativa, el resultado de reinar en vida es tener una vida
corporativo donde el cuerpo es edificado. Gracias al Señor. La comunión entre las iglesias es la comunión del cuerpo de Cristo, una sola función, en un solo organismo, en una sola comunión del cuerpo. El recobro del Señor tiene como base la verdad de que Cristo tiene un solo cuerpo. El recobro del Señor, claro que sí, tiene como base la verdad de que Cristo tiene un solo cuerpo. Es verdad, no hay más cuerpo, hay un solo cuerpo, el cual es expresado como iglesias locales en muchas localidades. Tiene usted, tenemos en la iglesia local comuniones con las iglesias más lejanas, por ejemplo, al sur del país, por allá, por, qué sé yo, por, vamos a decir, una región de allá del sur del país, de Popayán, por allá para abajo, por allá tocando a Pasto, por allá, pero estamos en Bogotá, ya somos los reyes de Bogotá. No queremos ir a ninguna iglesia por allá en el sur, o no queremos ir a ninguna iglesia en el norte o en el centro del país. Somos la iglesia local, pero nos olvidamos que la meta de Dios no es la iglesia local, sino el cuerpo. Y necesitamos ir a presentar nuestros cuerpos por allá para beneficio del cuerpo. El Señor sea dándonos el practicar todas estas cosas, puesto que hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo y hay una sola circulación de vida en el cuerpo. Esta circulación es la comunión del cuerpo de Cristo, un cuerpo, un espíritu, para que nuestra comunión, la cual es con el Padre y con el Hijo, sea también con vosotros. Necesitamos la comunión corporativa. No debemos ser amañados o asentados en un solo lugar. Si bien es cierto, no tenemos el llamamiento, no tenemos el poder de trasladarnos, de emigrar a otras ciudades por causa de empleos, de trabajo, qué sé yo, por lo que sea, pero debemos ir de visita, a mezclarnos con los santos en la comunión del cuerpo. Uno recibe mucha vida, no solamente vamos en calidad de dar vida, no, vamos en calidad de reinar en vida y de recibir la vida divina. Yo recibí el pastoreo por parte de los hermanos. No era que llegó el hermano Ramiro y ahí nosotros nos quedamos callados, de que comparten, no, a estar con ellos allá y si alguna palabra, amén, pero no recibir. Y yo fui alentado por los santos, por su cuidado, por su pastoreo. ¿Cómo están en Santo Domingo, querido hermano Ramiro? No estamos muy bien. Venimos a visitarles, a tener una comunión, aleluya, y así sucesivamente para el beneficio del cuerpo del Señor. Puesto que hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo. Dice la 3, la comunión del cuerpo de Cristo es la circulación del espíritu. Cuando el espíritu circula dentro del cuerpo de Cristo, circula la divinidad, la humanidad, la persona de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Qué circulación divina con todas estas preciosidades de que circula la persona de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la comunión divina, la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo? Gracias al Señor que esta es la realidad divina, el vivir del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. El resto del bosque, el poco que nos falta, voy a leer nomás el numeral como una enunciativa, el numeral 6, que es preciosísimo, y podemos dejar hasta aquí la comunión. Romanos 16 nos da un modelo excelente del apóstol Pablo en relación con introducir a todos los santos en la vida de compenetración de todo el cuerpo de Cristo. Es en tal vida que verdaderamente podemos reinar en vida. Se rescata en esta aquí una compenetración. Recuerda que vimos un mensaje sobre la compenetración, creo que era el mensaje 4, de todos los santos. Pablo, ese visionario hombre que reinaba en vida, ese apóstol precioso que el Señor levantó, su visión era el cuerpo de Cristo. Y por ende, en el capítulo 16, él saluda a todos esos nombres dificultosos que hay allí, como le llama nuestro hermano Juan Gómez, todos esos nombres, saluda a Julano, a Perseo, pero Pablo hace unos saludos sorprendentes, se recuerda el nombre de todos, los introduce a todos en el cuerpo, los mezcla y dice, las iglesias os saludan. Saludados conozco los santos, o las iglesias de Cristo. Es decir, Pablo habló de las iglesias, que es la expresión del cuerpo de Cristo. Necesitamos entrar en esa comunión y la circulación del Espíritu y ver que todo esto es para el beneficio. Yo me quedé con esa palabra en la semana 4, es que vimos que debemos ministrar Cristo a otros para el beneficio del cuerpo de Cristo. Yo me quedé con esa palabra
cuando compartí con ustedes, cuando vi todo esto, oh, para el beneficio del cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor, para el beneficio del cuerpo de Cristo, que entremos todos en la práctica de reinar en vida al recibir la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Gracias y paz, hermanos.